Va a autorizar el árbitro. Cronómetro en 0. Autoriza el juez. Se movió la pelota. Y en la arboleda ya juega en Rubio Ñu Nacional. Regalale a mamá un cel de Tigo hasta en 24 cuotas sin intereses. Tigo, tu mejor red con la mayor cobertura. Y falta, infracción, marca el árbitro. Será para Nacional, va a quitar una tarjetita. ¿De qué color? Sí, de vuelta la amarilla para Jiménez, que de esta manera ve la roja y se queda con 10 Rubio Ñu. A los 15 minutos, Landolfi, sí, ganarte 2 tarjetas amarillas. Y es mucho, ¿no? Recupera la pelota Mauricio Cabrera. Juega Prieto, buen balón para Hugo. Allí está Adrián, se va a meter en el área, está el primero. Adrián remató. Arriba y afuera, ganó con fuerza, con potencia el 9, pero definió mal. Casi el primer gol para Nacional. Sí, una de las primeras apariciones importantes tal vez de Hugo Adrián Benítez. Un buen pase de Prieto, que tiene mucha técnica en esa pierna zurda justamente para meter este tipo de pelotas. El partido está 0-0. Ojo con esta acción que favorece al equipo local. Llevamos 23 minutos de juego. Estamos en la mitad del primer tiempo. ¿Le va a pegar Vallejos? Sí, le va a pegar Javier. Se fue Rodrigo, amagó él, le va a pegar Javier. Vallejo disparó. Travesaño y sale la pelota para afuera. Qué buen remate de Javier Vallejos. Todo contigo, todo ilimitado. Presenta el comentario del partido, el de Carlos Landolfi. Va cambiando lentamente la cuestión dentro de este partido. Empieza por una cuestión lógica. Ojo con el centro, pelota arriba, Cabrera, cabezazo, gol. ¡Gol! Nacional. Mauricio Cabrera, el juvenil, se estrena como goleador. Centro para Benítez. Hugo Adrián no alcanzó, pero estaba atento con los ojos bien abiertos. El chico que acompaña la acción anticipa a Cabañas y aplica el testazo sobre 27 minutos. Se rompe el 0 en la arboleda. Buen centro metió Hicho. Sí, Fabricio para Mauricio. 1-0 está el partido. Cuando veníamos puntualizando que estaba empezando a cambiar un poco el trámite del partido por una cuestión normal, se quedó a los 15 minutos. Servicio para Rojas. Córner para Rubio. Lo quiere empatar el equipo local. Viene el centro, pelota arriba. Cabezazo defensivo de Gutiérrez. Steven intenta. Pérez quiere. Quita Prieto. Ahora Espínola. Ahí está Lucas. Intenta ahora Prieto. Gana Richard. Corrió Adrián. Allí está Benítez. Acompaña a Gaona. Avanza Nacional. 4 contra 3. Ojo con esta acción. Si la hace bien. Si la termina bien el remate de Benítez, que se apuró. Mira cómo se queja Gaona Lugo. Se salva Rubio Ñu. Estaba el segundo para la academia. Sí, porque varios compañeros salieron disparados también para acompañar justamente esta salida de Nacional. Va con todo Rubio Ñu en este segundo tiempo. Lanzamiento de manos. Desvía Vallejos. Quiere Cabrera, otra vez Cabañas, le tocó Cabrera, el árbitro marca penal, penal para Rubio Ñu. Cabrera, el autor del gol para Nacional en ese primer tiempo, aquí involucrado en esta decisión de Derlis López de marcar infracción. Cabañas el sentido, se anticipa, levanta la pierna, lo toca Cabrera al futbolista de Rubio Ñu. Steven Pérez. Camiseta 40 para él, formado en guaraní. Va a autorizar el juez. Allí está Derlis López. Steven todavía no se mueve, se toma su tiempo. Ahora sí, allí está el 40, remató. ¡Gol de Rubio Ñu! De penal. Y bien ejecutado por Steven Pérez, el número 40. Que mira para arriba, hace el corazoncito, saluda a la mamá en el Día de la Madre. También regalo con gol. Empata Rubio Ñu sobre 6 minutos. 1-1 está el partido. Así lo empata Rubio, eligiendo el sector izquierdo para arrojarse. El Kili Rojas, la pelota al otro sector con potencia, el derechazo de Steven Pérez. Para Guarí, Espínola, va a buscar el arco Espínola. Lanza el centro para Hugo, Adrián, Benítez para atrás para Josué. Deja Josué, remate de Prieto. Poste, rebote. Palo bonito para el arco de Frágueda. Se salva Rubio Ñu, qué bombazo de Richard Prieto. El poste izquierdo salió con Frágueda. Se salvó Rubio Ñu, Nacional insiste. Cañete, ahora para Agua. El que corre es Hugo Iván. Intenta Lucas, allí está González. Cae González, va a jugar González. Pase para Hugo Iván. ¿Hay penal o no? ¿Hay penal o no? Penal para Nacional. Lo tocaron a Hugo Adrián.
Amarilla para Blasi. No, roja para Blasi. Se le complica las cosas aún más a Rubio Ñu. Penal para Nacional, es toda tuya, Landolfi, contame. Sí, señor. Derlis López ya ha tomado la determinación de expulsarlo, roja directa. Igual todo se va a estar analizando de una jugada donde no disputa la pelota el futbolista de Rubio Ñu. Eso entiende Derlis López, de cortar una posibilidad manifiesta de gol. Donde Blasi primeramente pierde con el forcejeo. Entrando en la pelea Lucas González. Sí, se revisa. Afuera. Afuera. Es tiro libre y no penal. Y Blasi vuelve, pero creo que le van a invitar a volver a salir. Hay que ver si se mantiene la roja también, Landolfi. No, la roja se mantiene, ¿eh? Intenta Colmán. Apertura para Vargas. Cruza Vargas por abajo. Lo que se pierde Zamudio. Explica, Landolfi, hacete cargo. Es difícil, ¿no? Y es para tomarse de la cabeza, Zamudio. Si no entró esta, y parece difícil que Nacional encuentre una posibilidad tan clara, una mejor que la que se le acaba de presentar al futbolista de la academia. Zamudio con el arco a disposición, una pelota que terminó paseándose por el área chica. Era la anotación de la victoria, pero Zamudio terminó errando el arco. Algo de poste izquierdo, después afuera. Milagrosa salvada de Rubio Ñu. Se viene Lucas, el primero que iba a ingresar, sin embargo es el último cambio en el equipo. Laureado. Allí está Roldán, le puede pegar Roldán, amaga Roldán. Quita como puede Josué Colmán, le dan una masa Nacional. Allí está Gutiérrez, quita la figura del juego y esto terminó. Terminó el juego, fue empate, paridad. En la Arboleda, 1 para Rubio Ñu, 1 para Nacional, la figura Vallejos, el destacado Icho Jara. Qué buen partido nos regalaron, ¿eh? Aparecen los aplausos de los simpatizantes de Rubio Ñu porque valoran el esfuerzo del equipo, lo que metió, lo que corrió Rubio Ñu. Una entrega total en este partido. Había sido expulsado Jiménez con doble amarilla a los 15 de la primera parte. Y ya en el tramo final de este encuentro, Blasi se fue expulsado con roja directa. Termina el partido aguantando con 9 hombres Rubio Ñu y sin tener la capacidad Nacional para sacarle provecho a todo esto. Se enredó, no pudo